Bueno, lo primero que tenemos que empezar es hacer una pequeña análisis finalmente frente al tema de desde dónde nace la facultad de adopción de los pliegos tipo. Existe dentro del Estado colombiano una agencia que es la Agencia Nacional de Colombia Eficiente, creada mediante el decreto 4170 de 2011, en el cual esta agencia tiene unas facultades de adoptar políticas, planes, proyectos en materia de contratación pública. Ella es quien adopta esas políticas que permiten finalmente a todas las entidades del orden nacional, del orden territorial, pero que finalmente deben aplicar contratación pública o deben acudir a la contratación pública para poder satisfacer sus necesidades básicas, sus bienes sobre sus servicios, adoptar estos manuales, estas guías, estos instrumentos finalmente que se tienen dentro de Colombia Compra Eficiente. En este caso, es importante que recordemos cuáles son esos instrumentos necesarios para poder utilizar, digamos, los mecanismos de Colombia Compra Eficiente. Tenemos circulares, tenemos lineamientos generales, tenemos una circular externa única, tenemos minutas contractuales. Hay algunos ejemplos, las de prestación de servicios, las de los contratos de arrendamiento, las de los contratos de obra. Tenemos guías y manuales. Y en este caso tenemos tres instrumentos, los que son documentos tipo, acuerdos comerciales y acuerdos marcos de precios. Estos últimos tres figuras o instrumentos jurídicos que emanan desde Colombia Compra Eficiente permiten finalmente enseñar a todas las entidades territoriales y a todos los quienes aplican este Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuáles son esas buenas prácticas contractuales. Hay que advertir acá, doctora Carolina, que esta adopción de documentos tipo era una adopción finalmente que tenía el Estado colombiano en obligación para ser parte de la OCDE. Esto es importante recordarlo. Nosotros teníamos que hacer unos cambios en el tema de gobernanza, en el tema de gobernanza pública, en el tema de buenas prácticas contractuales, y el documento tipo permite precisamente hacer eso. Aquí podemos incluso adelantarnos un poco al final y hacer una pequeña conclusión, aunque no hemos dado, digamos, todavía nada, pero el documento tipo, el pliego tipo va a permitir a todas las entidades que lo aplican generar ese espacio de selección objetiva de manera transparente, con una multiplicidad de oferentes. Ya lo vamos a verificar. Porque incluso, doctor Sebastián, algo que sucedía era que las personas, pues muchos proponentes y futuros contratistas, una queja que se escuchaba de manera permanente era que la contratación se estaba direccionando. Totalmente. Que la contratación se estaba direccionando y que los pliegos de condiciones, que recordemos que los pliegos de condiciones los encontramos en la licitación pública, en el concurso de méritos, en la selección abreviada, ¿cierto? Entonces, lo que la gente, los proponentes normalmente se quejaban era que estaban direccionadas a la contratación. Entonces, ¿cómo esos pliegos tipo le apuntan o ayudan a terminar de cierta manera con ese mito? Lo primero es que efectivamente tienes toda la razón, doctora Carolina. Inicialmente estos pliegos tipo los conocían incluso como pliegos sastre, ya que eran efectivamente casi que diseñados para ciertos proponentes, ciertos privados, ciertas empresas que finalmente eran las que venían ejecutando la contratación pública, las obras públicas en el país. Empezando entonces, las características de estos pliegos tipo es que generan requisitos homogéneos, exigencias comunes, exigencias genéricas para que todas las personas privadas, proponentes privados puedan efectivamente conocer con anterioridad el proceso de selección,